Amigos de 6 a 9, buenos días. En la entrevista política esta mañana tiene como invitado a Luis Benavente, nos visita con frecuencia, él es director de la consultora Vox Populi. ¿Qué tal, Luis? Buenos días, Mario. Luis, ¿ustedes hacen asesoría para situaciones de crisis o no? Sí, en la división de comunicación estratégica tenemos el tema de manejo de crisis. Manejo de crisis es la expresión correcta, efectivamente. Bueno, manejo de crisis vendría muy bien en estas circunstancias en distintos frentes. Si tuvieras que asesorar al Ejecutivo, en particular al presidente Kuczynski y a la señora Arauz, que son quienes más se están batiendo en contra de la posibilidad de la vacancia, ¿qué cosa les diga? Era un poco de muestra gratis en esta coyuntura. Primero hay que hacer una evaluación de lo que está pasando con un criterio político y luego comunicacional, ver averías, daños, ver qué está pasando, ver alternativas de comunicación, de gestión, de acción política, evaluar escenarios probables, futuros, ¿no? Y en base a eso tomar decisiones racionales, pero un diagnóstico rápido y una prescripción rápido, así, express, sería que se está manejando de manera muy poco profesional o nada profesional, ¿no? A veces veo reacciones en el Ejecutivo que me hacen recordar cuando hay algún problema en una zona popular, en un mercado, entonces salen todos a hablar, a los medios, salen las cámaras, los micrófonos, sí, hay que hacer justicia, no sé cuánto, que no puede ser posible. ¡Pena de muerte! ¡Pena de muerte! No sé claro. cuánto, que no sé qué es el con. Pena de muerte han pedido prácticamente, digamos, metafóricamente hablando, figurativamente hablando, para el pobre Vizcarra, más o menos, ¿no? Muerte política, ¿no? Sí, claro. Sí. A ver, entonces, en ese caso que describía yo lo comprendo, porque es una reacción emocional de personas que están sufriendo una situación. Un estrés. Un estrés, murió alguien, no hay agua, 4 días, se cayó un puente, etcétera, ¿no? Y hay un daño familiar, a veces hay muertos, entonces... Pero en la política tiene que haber profesionalismo. La comunicación política hoy en día es muy fuerte en el mundo, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué hacer concretamente, no? Primero, luego de toda esta evaluación, hay que tomar algunas medidas y hay que actuar con ciertas características. Por ejemplo, veo que hay muchos voceros y que cada quien da un mensaje desconectado y que no está estandarizado o uniformizado el mensaje, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Vizcarra, bueno, lo emplazan, que hable, que aparezca, que dé su respaldo al presidente, que diga que va a renunciar, en fin. Primero, que creo que es un error ese mensaje. Y la sugerencia de la traición, no solamente el discurso del presidente en Puno. Ayer acá, Clemente Flores, digamos, le planteé la pregunta y dijo, bueno, sí, es un traidor si es que no se manifiesta, si es que no se pronuncia. Esos temas son internos. No hay que sacarlos afuera, además, digamos, porque debilitan más a un gobierno que ya está debilitado. Qué manera de ganarlo para el equipo que decirle, diciéndole traidor, ¿no? Lo están empujando a sus enemigos, más bien, ¿no? Bueno, por ejemplo, el tema de Vizcarra, hay una dispersión de voces. Entonces hay que unificar el mensaje, si se quiere, ¿no? Y también ver quiénes son los voceros. Todo el mundo no puede ser vocero por más alto nivel que tenga, ¿no? Y los voceros pueden ser voceros genéricos, voceros para todos, voceros por temas. Entonces no pueden ser todos voceros. Ahora ha aparecido con este tema de Vizcarra, volviendo al ejemplo de Vizcarra, que puede ser un caso para un curso, un seminario de manejo de crisis. En este caso han aparecido muchos voceros y el otro aspecto muy importante es no tener un mensaje con tanta carga emocional. Debe ser más frío, más sensato. ¿Quiénes más están prudente. poniendo la carga emocional? Yo creo que todos los que han hablado en ese tema de Vizcarra han hablado de manera muy emocional. Por ejemplo, el ministro Ferreros ha sido muy mesurado, ha dicho, no tiene ningún sentido de arrinconarlo, ¿no? Ha defendido, han salido los ministros, aparte de Mercedes Arauz y Carlos Cruz, que eran los que habían aparecido en este momento, otros ministros parece que les han dado la instrucción, ya salgan a defender al presidente, pero han abierto así la puerta del gabinete y los han hecho salir sin mucha instrucción, ¿no? Pero eso es desordenado también, porque hay ministros que son muy buenos, que pueden tener muy buen prestigio, pero no son ministros políticos. Hay otros que sí son políticos. Por ejemplo, Bruce es un ministro político en cualquier cartera en que estuviera. Completamente. No, es 100% político, ¿no? Los que están asociados a producción, cuando se meten en política, como que ni los escuchas a veces, porque están más etiquetados en otro tema, no están dentro, en cambio, interior, en fin, ¿no? O algunos voceros parlamentarios, por cierto, ¿no? También pueden ser portavoces del gobierno, ¿no? Pero tiene que ser algo ordenado, ¿no? Yo le aconsejaría al gobierno
que ordene un poco sus voceros, que ordene el mensaje, que no den contenidos contraproducentes a los intereses del gobierno. Esta posición es una especie de golpe de Estado, palabras de la Presidente del Consejo de Ministros, lo que está promoviendo, digamos, el sector de la oposición que está detrás de la vacancia, ¿tiene sentido? ¿Es efectivo como argumento o termina siendo contraproducente porque luce, digamos, exagerado? Está bien, es interesante la pregunta. Pero PPK también lo usó. El domingo anterior, cuando dio un mensaje a la Nación... tuvo un... Exacto, ¿no? Y un cosa que a veces se abre por el viento que entra ahí, ¿no? Entonces, yo creo que sí es un mensaje potente, ¿no? Pero vamos a eso, ¿no? Hay que poner mensajes claves, ¿no? Y claros e intencionados, no que sean producto del momento cuando te hace una pregunta un periodista o de las circunstancias emotivas o emocionales cuando pasa algo, ¿no? A ver, por ejemplo, hace un mes y medio, ante ciertas circunstancias, el presidente comenzó a tocar el tema de los comunistas. Entonces, removió un viejo enemigo de algunos sectores, tal vez para asociarlo con lo que puede significar Maduro, que tiene un rechazo en el Perú. Y para dificultar que se juntara Fuerza Popular detrás de un esfuerzo encabezado por el Frente Amplio y Nuevo Perú. Exacto, donde polos opuestos se estaban uniendo, ¿no? Digamos, al margen que no es cierto eso, pero no importa que no sea cierto, porque al no ser cierto tampoco es falso. Simplemente es un margen de juego en el discurso, con el mensaje del cual se valen los políticos de manera permanente, ¿no? Y que hay que tenerlo claro, hay quienes tienen ciertos mensajes como estribillo, ¿no? Entonces de esa manera pueden posicionarlos y pueden ir entrando a la mente de los Esa parte la están haciendo bien, dices. Aisladamente algunas cosas, ¿no? Pero le falta articulación. Escoger a Borea para que sea quien ejerza la defensa nuevamente, ¿es una buena idea? ¿O un rostro nuevo con argumentos distintos? Porque cabe suponer que va a ir un poco por el mismo lado, dejándolo del abuelito, porque eso de ahí ya no creo que funcione. Claro. A ver, yo creo que Borea es un gran abogado. Sí. Creo que su presentación en el Congreso en diciembre defendiendo a PPK fue brillante. Tan brillante que probablemente el 80% de congresistas no le entendió a Borea lo que estuvo diciendo, ¿no? Porque un tipo culto, preparado, con argumentos, y tenía consistencia, ¿no? Tal vez puede ser cuestión de gusto personal. A mí me parece un gran abogado y tiene una gran capacidad de comunicar, porque supo dar el mensaje, ¿no? Tal vez su experiencia política de maestro universitario. Pero los mensajes repetidos pierden, digamos, impacto, ¿no es cierto? No, tendría que buscar nuevos argumentos. Nuevos argumentos, pero insights. El solo hecho de repetir el rostro y la persona no es contraproducente. Desde mi punto de vista, no. Yo creo que no. ¿No? Tal vez si él incluso es respetado por adversarios del presidente, bueno, no, alguien nuevo puede ser riesgoso, porque de pronto sale el tiro por la culata también. Ahora, la crisis que más se ve es la del Ejecutivo, la del Gobierno, pero no es la única. Si cruzamos a la otra orilla, hay crisis en varios lugares, empezando por Fuerza Popular. También tiene inconvenientes. Da la impresión de que avanzan con pies de plomo, avanza Keiko con pies de plomo, porque teme razonablemente, primero, que en el esfuerzo se le escurran más congresistas, y segundo, que sea un esfuerzo vano, es decir, que por ahí, en ese escurrimiento de congresistas, no lleguen a los 87 votos y se caiga nuevamente el intento de vacancia, que sería desastroso. Es decir, todavía ella no dice, ok, vamos con la vacancia, ¿no? Creo que en el fondo todos se la están jugando, ¿no? PPK es el primero que se la juega, porque se juega su empleo de presidente de Pero al Perú, Frente ¿no? Amplio que vayan adelante con la vacancia y que la vacancia no resulte, no le supone una pérdida muy... Claro, ellos, digamos, lo han auspiciado, han sido los promotores, ¿no? En un inicio de recolección de firmas para la moción, para el pedido de moción de vacancia, habían 23, 24 firmas, 19 eran de la izquierda. En ese momento habían 4 firmas de partidos pequeños en el Congreso, de bancadas pequeñas, y no había ni una firma de Fuerza Popular. Yo sé que ellos tenían mucho riesgo de no juntar los votos, eran muy conscientes de eso. Tal vez por la razón que tú dices, Mario, de que esos partidos de izquierda de repente no tenían mucho que arriesgar, sí, la moción podía más bien ayudarles en la medida que los posicionan como los que lideran la lucha contra la corrupción y los que van posicionándose para la candidatura presidencial de 2021, a lo cual jugó Arana la vez anterior, ¿no? Sí. Esa vez no tiene tanta presencia Arana, ¿no? Pero no estaba Fuerza Popular en esa primera etapa, ¿no? Y aparece al final.
Entonces, es evidente que ellos no han contado con los votos, por lo menos en sus sumas y restas no han tenido los votos y no daban avance en ese tema, ¿no? En un momento dado han entrado al tema de la vacancia y han entrado con fuerza, ¿no? Porque incluso Keiko ha salido prácticamente del ostracismo porque había desaparecido y ha comenzado a aparecer públicamente. ¿Forzada por las circunstancias en esa entrevista que le hemos visto en televisión? Por el tema de la declaración de Barata. Correcto, y la declaración de Barata y lo que vino luego con el tema de... Con todos estos temas, ¿no? Que es un conjunto de temas, eso lo hemos tocado antes en la portada, Mario, ¿no? Porque está el tema de Clinter, está el tema de Yoshiyama. Tiene varios pequeños escenarios, partidos que configuran un rompecabezas poco fiscal, ¿no? Un rompecabezas fiscal. Un rompecabezas fiscal, ¿no? Sí. Entonces, ahí también tiene el problema del partido literalmente partido, ¿no? O el fujimorismo partido en dos. Entonces ahí vemos la crisis de Fuerza Popular, por lo menos un aspecto de la crisis que tiene que ver con las denuncias contra Keiko y contra Fuerza Popular. Y eso que acá no estamos contando a Joaquín Ramírez y otros personajes que tienen que ver con esta narrativa, ¿no? Pero el otro gran tema es la división partidaria, que está muy clara, ¿no? Y esa división partidaria, digamos, no solamente es una división política en el Congreso en torno que ya es importante a la vacancia, claro. ¿no? Le permite o le impide sacar adelante determinadas iniciativas, como por ejemplo aquella de la que estamos hablando en este momento. Sí. Claro, pero también es una división del voto, ¿no? En la última encuesta de Ipsos, Keiko aparece con 17, Kenji con 10, pero hay 25% de no sabe, no opina. Si sumas a ambos, te da 37%. Se retira del universo ese 25% y crece cada uno. Sí, y si los juntas, tienen 37%, muy parecido al 40% que tuvo Keiko. Sí, pero ya no se nos puede juntar, digamos. Ya está dividido. Es como decir, vamos a sumar el voto de Nuevo Perú con el de Frente Amplio, si los dos son de izquierda, pero eso no suma. Entonces está dividido en el Congreso, pero afuera, en el voto, está más dividido todavía, ¿no? Mejor dicho, afuera, en el voto, Keiko pierde más. Pero ahí además hay un elemento adicional. Keiko tiene una tendencia a la baja y Kenya a la subida. Entonces el panorama para Keiko en lo que es voto es... Y si dos veces, con todo el voto fujimorista reunido, ha perdido en la segunda vuelta, ¿qué cosa cabe augurar para un tercer intento con el voto ya dividido? Bueno, que compita con Kenji en segunda vuelta, o que Kenji quede tercero y negocie con él para recibir sus votos en segunda vuelta. Ahora, siempre hay posibilidades, ojo. No, sí, posibilidades. Alan García, claro. El año 90 está en una situación peor de la que está Keiko hoy, y volvió, ¿no? Entonces, sí, digamos, un escenario... Pero la situación actual es de crisis. Es complicada, ¿no? Pero está el tema del voto, está el tema de la división partidaria, está el tema del riesgo que no prospere la vacancia, están los temas fiscales. Muestra gratis también, ¿qué le aconsejaría a Keiko? Wow, qué complicado. ¿Qué le aconsejaría a Keiko? Al fujimorismo, ¿no? Creo que a Keiko le diría, con todo respeto, que cambie de asesores primero. Que sepa asumir un mejor rol en la oposición. Tú construyes la oposición con un saludo y aceptación del triunfo de tu opositor. Y ahí comenzó mal Keiko. Es más, yo creo que hasta ese momento Keiko, viéndolo objetivamente, al margen de tu simpatía o antipatía con el fujimorismo, había dado muchos pasos adelante. Era muy joven, había construido un partido fuerte, sólido, había viajado por todo el Perú, se manejaba muy bien en los medios, ¿no? Había entrevistas en televisión y la importancia de la televisión es muy grande. Le daban duro con el tema del padre y ella surfeando en aguas movidas sin caerse, con una sonrisa, comunicando muy bien, etcétera, ¿no? Después ya aparecía muy molesta, muy fastidiada, el discurso paralelo a la investidura de PPK diciendo en las redes que iba a gobernar desde el Congreso, en fin, ¿no? Luego el obstruccionismo, la división partidaria, entonces todo eso le está pasando la factura y no ha tenido una actitud y una conducta política que dé la talla al nivel de las circunstancias, de que ella había pasado a segunda vuelta, que tenía la mitad del voto en el Perú, que tenía una mayoría absoluta en el Congreso después de tantísimo tiempo, después de 5 periodos congresales, después de la segunda mitad de los 90 con el fujimorismo, y no ha tenido una conducta política. No, incluso ahora para muchos todo este tema de la vacancia es un poco las ganas de Keiko contra PPK porque fue derrotada por él en 2016. Creo que tendría que replantear su rol en la oposición, ¿no? Porque también todo eso de acá finalmente, yo creo que hay una gran responsabilidad en el Congreso y eso significa la mayoría fujimorista en el Congreso,
toda la crisis que hay en el Perú es básicamente por frente a la del situación Congreso. de Kenji y de su padre, porque eso es frente al gobierno, frente a, bueno, se puede discutir si Kenji representa o no al gobierno, pero de todas maneras es un frente interno dentro del fujimorismo. ¿Qué le aconsejarías? A ver, yo creo que ahora Alberto está mejor porque ya desapareció, ya no tiene tanta ocasión, ¿no? Cuando recién tuvo el indulto, aparecía recibiendo saludos, sonriente, que no había consistencia en la imagen que proyectaba con el indulto humanitario, que más bien uno se imaginaba que estaba muy grave, estaba muy contento, sonriente, después... ¿Pero Keiko debería acercarse o alejarse del albertismo en este momento? A ver, políticamente ya le va a resultar difícil, ¿no? Porque ahí hay un enfrentamiento no solamente en relación a Keiko, sino a la gente de Keiko que se opuso a la libertad de Alberto Fujimori, y algunos de ellos que se expresaron de manera muy negativa frente a Alberto Fujimori, ¿no? Y eso también ha generado una reacción en Kenji. Incluso cuando alguien tiene la duda sobre si Alberto Fujimori está con Keiko o con Kenji, yo diría simplemente escuchemos a Aguinaga, que hablaría por Fujimori, ¿no? Entonces Aguinaga ha hablado totalmente a favor de Kenji, ¿no? De una manera muy, muy clara, ¿no? Pero hay otro aspecto que también, siendo personal, familiar, tiene una implicancia pública, pues, porque hay temas públicos y privados que van relacionados, es el rol de hija, ¿no? Porque en ese tema del indulto a todo el mundo le fue mal, a PPK, a Alberto Fujimori, a Keiko, a todos, no. A Kenji no. Sí, claro. Y él fue el artífice, porque tal vez lo vieron como el hijo que fue buen hijo, ¿no? Entonces yo creo que Keiko, a quien le han cuestionado un poco su relación con la madre o no haber actuado bien con la madre, al margen que sea cierto o no, eso está un poco en la opinión pública, tendría que acercarse al padre, eso sería bueno para ella. Muy bien, muchas gracias. Y le agradecerán también sus potenciales clientes a Luis de Benavente. Nos vemos mañana aquí en De 6 a 9.